me pidió contaros algo que sucedió hace bastantes años ya en Colombia. Algo personal de mi vida y que yo tengo ahí en mi... Yo sé que esto lo he compartido con algunas personas cercanas y bueno, sé que lo he compartido, pero Dios me pidió para el día de hoy, compártelo, Ana. Son cosas que tengo ahí en mis escritos, todo detallado, así sucedió. Y lo maravilloso de hacer estos escritos con Dios es que cuando uno vuelve atrás, tú puedes volver 8 años atrás, que ahí tienes escrito: en la fila de adelante había una mujer que olía a Chanel y en la fila de atrás olía a trabajo. Pero de pronto tú te envuelves en la historia y comienzas a recordar detalles, olores, colores, o por lo menos así soy yo. Sabiendo Dios cómo soy, pues Él muchas veces me ha dicho: Ana, escribe. Y en esta semana pues fui a estos escritos que tengo de mi vida y Dios me pidió contaros algo. Ese momento, como os contaba la semana pasada, esa era de Nacón preparada para el rey David, pues os voy a contar un momento donde Dios preparó una era de Nacón, un lugar preparado donde mi alma iba a tropezar. Todo estaba preparado y orquestado por nuestro Dios. Y quiero primero leerte un versículo en Marcos 8:35 que dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. He aprendido a lo largo de los años que Dios muchas veces te pedirá perder la vida. Te pedirá perder la vida que quieres llevar, la vida que te apetecería vivir. Y Dios te dice: no, piérdela, porque lo que estoy intentando con ello es que la salves en verdad. Y esto se ha dado muchas veces en mi vida. Y la historia de hoy, pues, comenzó un día, un domingo, donde el pastor Orchi y yo nos habíamos ido a Colombia a un congreso. Y este domingo era el último día del congreso. Y Dios literalmente se tomó mi día. Y lo que yo creí que comenzaba ya a ser un desastre, era toda una preparación, la era de Nacón preparada para mí. Todo un honor que Dios haga esto con alguien, ¿verdad? Así que me levanté de mañana, le dije: bueno, Señor, hoy es el gran día, el domingo, último día del congreso, vamos a ir al congreso. Y cosas que suceden, no solo me suceden a mí, no sé, porque me pasó en Colombia y me pasó en Guatemala, algo tengo que tener yo con los baños. El baño se atascó y el agua, en vez de ser chupada para adentro, salía para afuera. Y con lo escrupulosa que soy yo, pues imaginaros cómo me ataqué llamando a la recepción del hotel. No podíamos por el tiempo, ya íbamos tarde. Bueno, aquello fue, no me venían a arreglar, me tenía que duchar, aquel agua que salía y seguía saliendo. Bajamos, ya por fin nos arreglamos todo, bajamos, ya íbamos tardísimo. Bajamos y Orchi siempre nos esperaba, pues ese día se metió en el restaurante a desayunar, con lo que no podíamos salir disparados. Yo ya estaba cardía, ya me estaba la primera vuelta a la cabeza. Bueno, dije: bueno, voy a relajarme, voy a respirar, Dios está en todo, este retraso tiene que ver por algo, decía yo, convenciéndome a mí misma. Desayunó el señorito y nos fuimos a pedir un taxi bendito que no llegaba. Mira, en Colombia nosotros pedíamos un taxi y en un minuto teníamos 30 taxistas peleándose por quién nos llevaba. Pero ese domingo, preparado por Dios, 30 minutos y un solo taxi no llegaba. Así que ahí estábamos a la puerta del hotel. Todo lo tengo en mis escritos. Pude recordar cómo me senté, me levanté 40 veces de los nervios, atacada. Bueno, por fin llegó el taxi. ¿Qué creéis que sucedió? Es habitual en Colombia los atascos, pero ese día el atasco estaba preparado para mí. Porque lo que era recorrido de media hora, pues se hizo en hora y media. Entonces, para cuando nosotros llegamos al congreso, todos los lugares estaban ocupados, las canciones ya habían empezado, el congreso ya había empezado y nosotros no hallábamos lugar. Pues no sé cuántas personas habría allí, pero cerca de 40.000 personas. Nosotros no hallábamos lugar, no sabíamos cómo llegar hasta la zona en la que nosotros teníamos reservado, por ser pastores internacionales, teníamos reservada una zona VIP y íbamos con nuestras escarapelas VIP, pero ni el VIP nos sirvió.
porque todo estaba lleno. Entonces amablemente vinieron y nos colocaron pues como en el centro mismo del avivamiento. ¿Sabes lo que es? Allí en el centro mismo del Congreso, pues allí. Pero había una multitud para adelante, una multitud para atrás. Estábamos súper lejos de nuestra zona. Pero un ujier muy amable nos dijo: no os preocupéis, esta también es zona VIP. Claro, sería el VIP que nadie lo ve, pero estábamos ahí. Nos sentamos y yo estaba tan acalorada diciéndole al Señor: pero ¿cómo me has podido hacer esto? El atasco, el taxi. Y bueno, en esos calentones el pastor, que es un peleón de la bendición, dijo: yo no me quedo con esto, yo voy a pelear la bendición, voy a ir para adelante. Y él empezó a moverse en el avivamiento. Como tenía la escarapela además, podía pasar por los pasillos y nos encontró un lugar más adelante. Ahí estábamos contentos, felices, por fin avanzábamos un poco. Así que bueno, nos dijo: venga, vamos para allá. Dejó las cosas, salimos corriendo para allá. ¿Sabéis qué sucedió? Que todos los aires acondicionados del lugar estaban enfocados a estas 3 sillas. Y yo empecé a congelarme literal, pero de una manera que estaba agachada así en la silla, con las manos así en la cabeza, diciendo: tengo que aguantar el aire porque tengo que ver el congreso. Pero yo pensaba: ay no, Dios, me voy a enfermar. ¿De qué me va a valer a mí un congreso si voy a salir de aquí con pulmonía? Entonces le dije al pastor: yo creo que tenemos que levantarnos, ya habíamos perdido los otros puestos, o eso creía yo. Y ahí en medio de la multitud pedimos ayuda a un ujier que amablemente nos dijo: no se preocupen ustedes, voy a volver a buscar un lugar para ustedes. ¿Dónde creéis que Dios hizo el lugar? Las 3 benditas sillas de allí en el medio de la multitud nos estaban esperando, parecía tenían nombre. Aquel era otro ujier. Y nos colocó amablemente: aquí está bien, aquí estáis bien. Claro que le ibas a decir: mire usted que yo acabo de salir de aquí y aquí no quiero estar. Pero no, la cosa es que nos sentamos. Y nos sentamos, yo creo que rayaba el aire, así que ni nos mirábamos el uno al otro. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo: ¿no me dijiste que te sentara donde yo quería, Ana? Claro. Cuando uno está empezando a estar en la carne, se olvida del momento espiritual donde le dice a Dios: Señor, yo vengo por ti, siéntame si quieres en el último lugar, que yo quiero tu presencia. En esos momentos más carnales que espirituales, uno olvida todo lo que le ha dicho a Dios, pero Dios no olvida lo que le has dicho, ¿verdad? Así que ahí estaba yo sentada en el mismísimo centro del avivamiento. Y ojo aquí, porque no es que yo no creyera que Dios podía hacer algo con los asientos por llegar tarde. El día anterior, el sábado, nosotros estuvimos sentados en el primer lugar, en el avivamiento, en la primera fila. Yo tengo pruebas de ello, porque Dios en España me había dicho: te voy a llevar al Congreso y te voy a llevar y te voy a sentar en la primera fila. Así me habló el Señor. Y yo pensé: ¿me vas a llevar al Congreso y me vas a sentar en la primera fila? Si yo llevo siguiendo ese ministerio años y yo sé que nadie se sienta en primera fila, porque ellos tienen establecidas las primeras filas para el ministerio, para las familias ministeriales, y así lo hacen bien. Y yo decía: no puedes decirme esto, Dios. Entonces el Espíritu Santo me dijo: es que yo quiero que todos vean cómo me adoráis. Pero yo en aquel momento no lo entendí. Todavía era como el más difícil todavía. O sea, me vas a llevar, me vas a sentar en la primera fila y se supone que la gente me tiene que ver así. Está bien, Dios. Hicimos los pasajes a Colombia, yo olvidé todo. ¿Dónde creéis que estábamos el sábado? ¿Hay producción? ¿Me puede acompañar con la foto? En la primera fila. Entonces vino la presencia de Dios sobre nosotros y nos postramos en esa primera fila. Esa foto fue recogida por ellos, sacada en vídeos. Esa foto recorrió medio mundo, porque Dios tenía un propósito con el día de la primera fila, como lo tenía el día después con el día de la casi última fila. Dios tiene propósito en todo. Pero aquí estaba yo decía: bueno, Señor, tú me podías haber sentado en la primera fila y hoy vienes a olvidarte de mí. Bueno, me dio la sacudida así, ¿verdad? Cuando me dijo: no dijiste que te sentara donde querías. Pero a veces las sacudidas no son suficientes, porque tú lo tienes ministrado aquí, pero no te ha bajado aquí. Así que te importa bien poco donde te quiera sentar el Señor, porque tú sigues queriendo la primera fila. Hay que ser sinceros con Dios.
Y yo estaba ahí como que medio molesta. Y estaba sonando una canción que dice: mientras dure el Espíritu dentro de mí. Y de pronto comencé a sentir la presencia de Dios que descendía literalmente palpable sobre mí. Me decía: mírate dónde estás. ¿Dónde? Y yo le dije: en la mitad de todo, Dios, pero parece que estoy en mitad de la nada. Y él me preguntó: ¿qué es importante? Yo recuerdo perfectamente esta pregunta: ¿qué es importante? Y antes de yo contestarle a él, él me abrió la mente y empecé a tener así visiones como una película. Rápidamente, la primera visión que tuve fue un pastor que también había allí, español, con la bandera en la tarima. Después, yo con mi familia en las zonas VIP, cuando terminaban los congresos solíamos ir a unas zonas VIP, en las zonas VIP. Después, las cámaras de la televisión, las personas enfocadas en la cámara, las personas siendo entrevistadas, así, una secuencia detrás de otra. Todo pasaba por mi mente, mientras Dios hablaba a mi espíritu y me decía: mira, Ana, atiende bien, todo esto que tú ves puede desenfocar tu corazón y hacerte perder el rumbo. Así que le empecé a decir al Señor: bueno, tú sabes, Dios, tú sabes que tú eres lo más importante, como cantamos aquí, ¿verdad? Eres mi tesoro, eres mi deseo, tú eres lo más importante. Yo siempre te estoy diciendo, Señor, que tú me hagas la madre que quieres que sea, me hagas la esposa que quieres que sea. Y comencé a decirle todo esto a Dios y Él me dijo: sí, pero las buenas intenciones no son suficientes. Las buenas intenciones, Ana, tienen que ir sumadas a rendición. Y rendición tiene que ir sumado a una acción. A una acción. Si no, es como con Satanás. Mira, tú no le ibas a impresionar al diablo por que hagas 1000 oraciones y porque ayunes y porque adores aquí y porque llores, que todo eso está bien y es todo lo que nosotros practicamos, pero el diablo no se impresiona con nada de eso. Al diablo tú le impresionas con un solo acto de obediencia. Es la obediencia la que le hace temer a Satanás. Y Dios me estaba haciendo entender esto, que en su reino las cosas son iguales. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y no es solo decir: Dios, yo te amo a ti, te quiero a ti y quiero que tú seas todo mi todo, y después el corazón lleno de basura. Y muchas veces vivimos así el cristianismo porque lo entendemos, pero entender no quiere decir vivir lo que entiendes. Tú sabes que la carne se siente bien cuando es reconocida, cuando eres llevado a lugares de honor, cuando eres visible. Tú sabes cuánto a la carne le gusta. Mira, la carne y el espíritu son enemigos, y tú en el espíritu puedes estar diciendo: no, yo quiero lo que Dios quiere, pero tu carne está diciendo: mujer, vete a la primera fila, hija, que todo el mundo te va a ver allí, aquí escondida. ¿Quién te va a ver aquí? Y a eso se sumaba: cielos abiertos entero, estabais expectantes de que vuestros pastores estaban allí y nosotros ahí escondidos. Y yo decía: Dios, nadie me va a ver. Y peor aún, el Señor me dijo: quiero enseñarte un poco más la competencia que hay en tu corazón. Y entonces ese hombre, ese pastor español, le dio Dios una sanidad. Le tenía que dar justo a él. ¿Y sabes qué pasó? Que lo llevaron a la tarima a testificar, y mi corazón ardía, pero no una ira santa. Ardía de envidia, de competencia, de decir: me haces invisible y ahora encima el famoso va a ser él. Así. Qué podrido puede estar un corazón de un hombre, ¿verdad? Competencia. Porque entendía en mi mente que la competencia está mal, pero no vivía en mi vida. La competencia está mal. Mi corazón estaba lleno. Así que este hombre estaba allí en televisión y Dios lo sana. Y encima, no solo eso, es que para colmo de esa sanidad lo traen al lado de mi silla a ser entrevistado por las cámaras de televisión. Ahí el sistema es así, el culto sigue, pero los pastores en el centro mismo, como ser esa cámara en el centro mismo, pues son entrevistados. ¿Cómo te dio Dios la sanidad? Cuéntale a las naciones. Y yo estaba allí en la silla consumiendo en fuego, no santo. Sí, así como os cuento.
Y bueno, aquel hombre contando su testimonio y yo diciéndole a Dios, y ahora te place a ti con todas las promesas. Mira la capacidad del infierno y mira la capacidad de la carne, que a veces toda la culpa se la echamos a Satanás y la culpa la tengo yo. Mira la capacidad de la carne de tergiversar todas las promesas. Dios te dice, yo te haré cumplir tu destino, yo tengo grandes cosas para ti. Y entonces eso te crees que te da derecho para apedrear al otro porque tú no puedes llegar antes que yo y tú no puedes hacer visible. No te puedes hacer visible antes que yo. Competencia, envidias que empiezan a nacerte y nos nacen en el corazón. ¿Y sabes cómo empiezan? Con forma de molestias. Y yo empecé a sentir serias molestias. Me empezaba a molestar que las cámaras lo enfocaran. Y empezaba literalmente a dolerme el corazón, a quedarme como quebrada en identidad. Señor, yo no era tu princesa. ¿Y qué tiene que ver ser la princesa con que Dios quiera bendecir a otro? Pero en el corazón está todo eso. Y luego empecé como una batalla campal en mi mente, pero no era que esto estaba superado, no era que tú ya me trataste y la competencia está superada. ¿Qué está pasando en mi corazón? Y empecé a entrar en una guerra monumental. A pesar de que Dios aquel sábado que visteis en la fotografía, a pesar de que Dios ese sábado me habló claramente, yo quiero pastores a mis pies y no pastores en una tarima. No me estaba hablando mal de nadie, me estaba hablando a mi propio corazón. Ana, no te desvíes, no te necesito visible para nadie, porque si tú estás invisible a mis pies, yo haré que tú seas visible en el infierno. Y Dios me lo había dicho el sábado, y yo lo había compartido con mi familia, y nos habíamos gozado de tener agrado Dios en su corazón de nuestra familia. Esto fue el sábado y el domingo estaba ardiendo en ira, porque así es el corazón del hombre. El domingo estaba consumida en envidias. ¿A nadie le pasó? Solo me pasó a mí. Las molestias en el corazón son benditas señales. Benditas señales que el cielo nos da cuando Dios de una manera amorosa te quiere decir, necesitas ajustes. ¿Y por qué te quiero contar todo esto? Porque Dios me dijo literalmente ayer, testifica con tu vida. Y he tenido muchas luchas con esto porque no sé cuántos ven los comentarios de YouTube, pero muchos comentarios están apedreándome, no solo por mis benditos pantalones que me encantan, sino que por, no, las prédicas que tienen testimonios, hay que tomar prédicas exegéticas y yo no sé cuánto cuento le ponen ahí que uno ni entiende el comentario, ¿cómo va a entender la prédica? Tú sabes. Y yo tenía muchas luchas con esto y Dios me habló al corazón y me dijo lo errada que está esa gente, lo errada que está esa gente que creen que un testimonio no tiene valor. El testimonio es una palabra que se envía y hace cobrar vida, la misma palabra para volver a producir, vida para volver a sanar, vida para volver a liberar, vida. Porque el testimonio no te lo inventaste tú, lo hizo Dios en ti. Y entonces me llevó nuevamente a la palabra del Gadareno, una persona endemoniada. Yo he podido estar endemoniada, pero ese hombre lo estaba a un extremo que andaba desnudo en los sepulcros, no le podían atar ni con cadenas, y a ese hombre Dios lo liberó. Y después de liberarle le dijo, ahora vete y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y no tenía exegéticos o todos los rollos esos que contáis. No tenía nada, no tenía un día de cristiano, no tenía un estudio bíblico, no tenía un título, no tenía nada, pero tenía el testimonio de Dios sobre su vida. Y con eso evangelizó un grupo de 10 ciudades de Decápolis. Si a veces digo de verdad, antes de comentar, yo aplaudo a la gente que comenta tonterías porque veo que se leen la Biblia, pero veo que no la escudriñan. Yo también le doy el aplauso al Señor. Que no nos falte, ¿sabéis qué? Lo sencillo que Dios hacía las cosas. El evangelio de Jesús era sencillo y poderoso. El evangelio de hoy se ha vuelto complicado y sin poder. Así de claro. Entonces de aquí nació que hoy te comparta esto. Porque cuando Dios me dijo compártelo, yo dije, ¿para qué?
para avergonzarme otra vez. No, es broma, es broma. Que Dios ya me dijo que no soy avergonzada yo. ¿Quién está avergonzado? Mi orgullo. Pero Dios me dijo, hay poder y tú lo verás, que el poder de tu testimonio, yo sé a quién he creído y Él me ha dicho que el poder del testimonio de lo que estoy contando va a traer más transformación de todas las clases que yo te podría dar acerca del corazón, de las envidias, de las competencias. Así que como sé en quién he creído, algo tremendo va a suceder en tu corazón, amén, porque hay poder. Poder en testificar, poder en obedecer, poder en hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Sencillo y poderoso. Vete. Yo te digo a ti, vete y cuenta al mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Si no necesitas más nada, gloria a Dios que estamos estudiando, gloria a Dios porque todo eso nos nutre, nos alimenta, nos da conocimiento. Pero no te vayas a equivocar que por eso tú vas a tener la unción. No te vayas a equivocar. Jesús ungió a ese gadareno en el primer instante que lo liberó y lo salvó. Lo ungió para llevar a cabo la misión que tenía de evangelizar. Así somos tú y yo ungidos para llevar a cabo la misión que Dios nos dio de hablarle al mundo las maravillas. Y volviendo a las molestias, porque me he ido a las redes sociales. Volviendo a las molestias, pues como os decía, las molestias son esas lucecitas que muestran el amor de Dios por ti. Si esto sigue aquí, puedes perder el destino, porque personalmente a mí, yo no sé a ti, pero a mí personalmente aquel día el Espíritu Santo me dijo, Ana, si tú no ajustas esto, recién comenzando, llevamos un año de ministerio, recién comenzando, vas a perderlo todo. Porque estas cosas en el corazón tienen el poder de atraparte en competencias, en amarguras, en frustración, en celos, en pleitos, en contiendas. Tienen el poder de deformarte y de endurecer tu corazón. Y mira, a un cristiano le puede pasar absolutamente todo. Yo no tengo ni temor cuando alguien me dice, ha caído en un pecado terrible, horrible. Yo siempre digo, bueno, también cayó David, bueno, también Pedro traicionó a Jesús, bueno, mira todo lo que ha pasado en la Biblia. Todo eso no está tan mal como el cristiano que endurece su corazón. Y estas cosas en el corazón de pequeñas zorras, esas medio molestias, que me molesta que no cuenten conmigo, que me molesta que aquel hermano parece que ha ascendido, el pelota de la pastora ha ascendido, y yo estoy aquí en el último lugar invisible. Tal vez por eso que cargas en el corazón es que Dios te está haciendo invisible, porque de la que seas visible, esa misma carga te destruye. Si a Dios no se le escapa nada, y cuando nosotros portamos esas cosas en el corazón, ¿sabes en otras palabras qué le estamos diciendo a Dios? Tú no tienes poder, el poder lo tiene el hermano que está haciendo la pelota y ha ascendido. Eso le estás diciendo a Dios de otra manera. Fíjate que subió a cantar a la alabanza, porque claro, como es el pelota de la pastora, del pastor, entonces le estás diciendo a Dios que un hombre puede manipular antes que Dios gobernar. No es así. Cuidado con esos engaños que quieren deformar y cargarse tu ministerio, y tu corazón queda completamente endurecido. La semana pasada hablábamos de ese viaje de David, ¿verdad? Os hablaba del viaje de David, donde él quiso llevar el arca a Jerusalén. ¿Y cómo sucedió? Que el pastor hace poquito también nos compartió una predicación acerca de Uza. Era levita y bien instruido en las leyes de Dios. Pero aún sabiendo que en la ley de Dios ponía que no se podía tocar el arca, bajo pena de muerte. Es decir, si alguien la tocaba, moría. Uza, a pesar de saber esto, él tocó el arca sin ningún temor. Sin ningún temor a Dios le vino a echar la manita al arca. ¿Por qué? Porque había tenido tantos años la presencia de Dios en su casa que se hizo familiar. Él empezó a tomar la presencia de Dios como algo familiar. Y esto trajo irreverencia a su corazón. Para Uza el arca era un elemento santo, sagrado, por supuesto, era el elemento más importante, pero era solo eso, un elemento. Eso es como las personas que van en peregrinación y hacen sacrificios. Sí, las cosas de Dios son importantes para ellos, pero les falta lo más importante, que es la pasión por la presencia de Dios, la reverencia, el temor reverente a Jehová.
Y así hay muchos cristianos que a raíz de todas estas cosas que han empezado a aportar en el corazón se han vuelto irreverentes. David era justo lo contrario. Nada más tomar el reinado que quiso hacer, llevar el arca a Jerusalén. Y aun con sus 1000 errores, porque se dejó ajustar por Dios, ¿sabéis qué sucedió? Que Dios le envió un mensaje a David con el profeta Natán y le dijo: mira, te voy a hacer entre los más grandes famoso. A David se lo dijo Dios. Y además voy a hacer un lugar para que Israel entera viva en paz. Y además de tu descendencia nacerá uno que tendrá el reino para siempre. ¡Tremenda promesa! ¿A quién? Al que sabía que Dios era santo, sagrado y que todas las cosas de Dios eran santas y sagradas, como los cristianos que vienen por Navidad y por Semana Santa. Claro que saben que las cosas de Dios son santas y sagradas, importantes. Pero ¿dónde está el temor, la pasión y la reverencia a Dios para estar aquí? ¿Dónde? David tenía algo que Dios, o que atrapó el corazón de Dios. Dios pudo ver en el corazón de David: yo soy el deseado de su alma. Y a raíz de esto le desató tremenda promesa. Pero donde yo me quería enfocar también aquí era que esta enseñanza nos enseña algo tremendo. Estar en contacto con la gloria no es suficiente. Tú puedes venir aquí a cielos abiertos y estar en contacto con la gloria y se derrama el Espíritu Santo y cantamos, adoramos, caemos bajo su presencia, ¿verdad? Y esto no es suficiente. Es más, esto es muy peligroso, porque la misma gloria te puede matar. Si tú comienzas a entrar en el corazón en un estado de irreverencia a Dios, esa misma gloria te puede matar, porque tan tarde o temprano tú tocarás de manera irreverente la gloria de Dios. Y hay demasiados uzas levantados en las iglesias de todas las naciones. Y yo quería impartiros aquí que yo quiero ser un avivador. Yo quiero ser un David en esta tierra. Yo quiero ser alguien que porta el fuego de Dios sobre mí. En la administración Dios nos decía que había un altar, que estaba esperando Dios que colocáramos en ese altar nuestra carne, ¿verdad? Esta mañana Dios me dio este pasaje. Éxodo 29, 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Un avivador es alguien que siempre está ardiendo, pero ¿sabes por qué siempre está ardiendo? Porque su carne está puesta en ese altar y esa carne desciende el fuego consumidor de Dios y produce olor fragante a su presencia. Yo quiero ser un avivador así. Yo quiero ser olor fragante. Pero para eso tiene que haber un sacrificio en un altar. Y la carne será el combustible que Dios use para prender ese fuego que te hará ser fragante. ¿Sabéis que Kathryn Kuhlman, una avivadora tremenda, decía que ella tenía que morir unas cuantas veces al día? ¿Vosotros creéis que lo que me pasó en Colombia ya todo quedó allí? No, déjame decirte que no. Ese día fue mi era de Nacón y de verdad que ahí yo rendí mi corazón tan profundamente que como señal Dios me dio una visión, que en la visión yo me veía en medio de una multitud y entonces venía su voz y me decía: ¿qué ves? Y yo le decía: una multitud muy grande, tan grande que no me veía yo. Y él me decía: sí, pero entre todos ellos yo te veo y tú eres la especial. No me estaba diciendo Dios que todos los demás no lo eran, Él estaba impartiéndome identidad. Porque cuando uno rinde, doblega y de verdad entiende lo que hay en su corazón y no lo quiere y le dice: sácame esta basura, entonces de verdad se hace acepto, olor fragante delante de Dios. Ahora, eso no quiere decir que yo vencí esa batalla allí y que nunca más he tenido que batallar. No, hace bien poco yo le estaba diciendo a mi amigo Marquitos y a Yasmina: ¿qué pasó que no me habéis invitado al cumpleaños de Marquitos? Porque las molestias siguen en el corazón. Y ahora no recuerdo bien, pero todo era como un malentendido. No sé si yo estaba de viaje o algo y había sido un malentendido. Pero mi propia carne me quería decir: ¿viste que tu amigo Marcos, tan amigos que sois, y no te ha invitado al cumpleaños?
Las molestias en el corazón van a estar hasta morir, porque tú necesitas carne para poner en el altar diariamente, para prender el fuego y ser olor fragante. Así que gloria a Dios por todo eso. Nunca va a terminar. Lo que hay que aprender es a gestionarlo. Y hablaba hoy con Vanessa en el despacho, que me encantó que entre ella y yo, si hay cualquier desavenencia, llamada o WhatsApp, ¿qué pasó aquí? Y se soluciona en el momento. Porque si no el cuento va, y en el corazón se hace una pedazo bola. No permitas. Las molestias están en el corazón de todo ser humano, porque siempre tu carne te va a susurrar que está más cómoda siendo reconocida, que está más cómoda si te invitan a todos los lugares, que está más cómoda si todo el mundo quiere estar contigo, y que la gente tiene también derecho a no querer estar conmigo. La gente tiene derecho a tener sus grupos de amistad. La gente tiene derecho a hacer lo que le plazca. Y por eso yo no me tengo que ofender, o yo no tengo que dejar que esa ofensa baje a mi corazón. Al contrario, lo que puedo hacer es decirle a Satanás, aquí veo combustible, aquí veo el combustible para que hoy en el altar prenda y yo sea olor fragante a Dios. ¿Ves? Siempre le puedes dar la vuelta a las cosas. Siempre. Porque lo que no vas a hacer es pretender que en la vida nadie te hiera. Pretender que en la vida nunca se te levante una competencia, nunca se te levante un enfado, nunca se te levante nada. No pretendas nada de eso, porque eso no existe. Y si existiera, tú nunca tendrías combustible para quemar. No. Aquel día, aquel domingo de aquel congreso, yo entendí que soy su princesa, la más importante entre toda la multitud. Aunque toda la multitud sea igual de importante que yo, a mí no me importaba. ¿Entiendes el punto? Yo sé que Dios nos ama a todos, pero es que a veces uno necesita saber que le ama a uno. Porque es más fácil creer que te ama a ti que me ama a mí. Ese era el punto. Dios me tenía que hacer entender, no, tú deja mi vida con ellos, pero yo te amo a ti. Tú eres lo más importante. Y ese punto llegó a mi corazón y se estableció en él. Y la vida cambia hasta con Dios. Y la vida cambia hasta con los amigos. Puede haber pequeñas molestias que te vienen a un corazón porque eres humano. Pero como te digo, tienes como el poder de dejar de competir, de dejar de pensar mal, de dejar de murmurar. Y si un pensamiento se hace más fuerte que los demás, no, yo atajo esto. Mira, por favor, explícame qué pasó entre nosotros, somos amigos. Porque hay que hablar las cosas y las vamos a hablar de ahora en adelante, ¿sí? ¿Y dónde está el secreto o cómo yo conseguí vencer todo esto? Mira, Jesús fue el sacrificio perfecto para nuestra rendición, pero luego Él nos pidió algo. Y Él nos pidió en Marcos 8:14, dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes por qué el Señor dijo de tomar la cruz? Era una ilustración perfecta que todos ellos iban a entender. Porque toda persona a la que veían cargando una cruz era un condenado a morir. Entonces Dios les estaba diciendo, pierde tu vida diariamente, toma esa cruz, que todos te vean condenado a morir, porque conmigo diariamente tendrás que dar muerte a tu yo, muerte a tu carne, muerte a tus deseos, muerte, muerte, muerte. Perder tu vida para vivir mi vida. Y Dios comenzó a ministrarme esto en el corazón y entonces Él me hizo una pregunta, ¿cómo es que te enseñé, Ana, a combatir el perdón? Y yo pensé, pues haciendo, Señor, justo lo inverso. Es decir, tomo la decisión de perdonar, perdono, pero no queda ahí. Tengo que bendecir la persona y si ha habido además algo más allá de palabras, restituir a la persona. Y yo le contesté eso al Señor, entonces Él me dijo, ok, haz lo mismo. Y yo tenía a ese hombre ahí delante mío. Y empezó la bola a bajar y a subir. Porque hay momentos difíciles. Nadie dijo que tomar la cruz era fácil. Además soy muy pequeñita y pesa mucho. Pero en un momento me determiné y le dije, mira, yo por amor a ti, por no perderte a ti, extendí mis manos allí y empecé, te bendigo. Bendigo tu ministerio, declaro que sobre ti va a haber sanidades como las has recibido, declaro que nadie te roba lo que Dios te ha entregado. Y ¿sabéis qué descubrí? Que cuanto más lo decía, como si algo se abriera. Bueno, yo puse a ese hombre forrado de bendiciones.
pero empecé a sentir el cielo para mí. La que salía de las prisiones era yo. Dios se iba a encargar del otro, pero la que salía de las prisiones era yo. Haz justo lo contrario. Que aquella hermanita me está a mí pisando. Entonces, ábrele un camino mejor. Ábrele un camino mejor, porque ni siquiera sabes si abriendo aquel camino te lo estás abriendo para ti mismo. Ni siquiera sabes si Dios estaba esperando que tú le abras la puerta a la hermana para entrar tú por ella. Así de claro. Dios empezó a hacerse entender conmigo, me decía, Ana, los niños lloran, los niños sufren. Y esto me golpeó porque los que somos cercanos, sabéis que es mi mayor debilidad, ver a un niño llorar. Yo escucho el lloro de un niño y me pongo malísima. Y que me digan que un niño está sufriendo en una familia algo, yo me pongo enferma. Entonces el Señor, que es mi más íntimo, conoce mi corazón mejor que nadie, y Él solo me dijo, los niños lloran, los niños sufren. Y ahí me quebranté, me derrumbé y le dije, perdóname Dios. Y pastores peleando por ver quién lleva tu gloria a una nación. Que la lleve quien quiera, pero que esos niños no sufran, que esas familias conozcan a Cristo, que las vidas sean restauradas, que las vidas sean levantadas. ¿Quién soy yo para creer que eso tengo que portarlo yo? Que lo porte toda España, que antes vamos a llegar todos a sus pies. Competencia. Entonces cuando empiezas a entender lo errado de tus pensamientos, lo errado y la bajeza de tu corazón, comienzas a alinearte a Dios. Y Él comenzó a alinearme y a mostrarme mi propio corazón. Y ahí sucedió algo tremendo, que también guardo como una experiencia preciosa. Como os digo, creo que ha sido de las conversaciones más largas que he tenido con el Señor. A veces le digo que quiero volver a esos momentos, pero sin estar sentada en el banquillo de los acusados. ¿No veis? Que a veces lo peor se convierte en lo mejor. Entonces sucedió algo tremendo. Estaba en medio de la administración. Estábamos en medio de la administración. Y entre todos ellos empezó a envolverme como una brisa, pero era real. Era en el mundo natural. Empecé a sentir una brisa. Primero empecé a abrir los ojos y a mirar a todos lados, ¿verdad? Las cosas que solemos hacer. Me está enfocando otra vez el aire acondicionado. ¿Me entendieron algo? Pero era algo tan sobrenatural, que empecé a cerrar los ojos y el peso de gloria era tan fuerte que iba agachándome en la silla, agachándome. Ya no podía ni siquiera abrir para mirar. Y ahí vino su voz sobre mí y me dijo, te he devuelto al 2010. ¿Sabéis qué quería decir eso? Él me devolvió al 2010, cuando yo llegué por primera vez al avivamiento y solo me importaba Él. Cuando yo llegué en el 2010 tenía tanta hambre y tanta sed de Dios, que a mí no me importaba nada, ni dónde me sentaran, ni si había cámaras, ni si había televisión, ni si los pastores eran todos hiper mega reconocidos y estaban todos en la tarima. Yo cerré aquel primer día mis ojos y me encontré con la presencia de Dios, y hasta recuerdo la visión que tuve, como unas faldas en el templo que golpeaban hacia las personas, y justo el pastor 3 segundos después comenzó a hablar de ese pasaje en la Biblia, y Dios cautivó mi corazón. Me cautivó tanto que hice pactos con Él, hice votos con Él, le entregué mi vida, hice de todo, y Dios me dijo, te devuelvo al 2010, cuando llegaste, y lo más importante, Ana, era yo. Así. Y así nos sucede también con el primer amor. Estamos enfoguetados. ¿Tú te acuerdas la primera vez que recibiste a Jesús? ¿Qué te importaba a ti? Yo me acuerdo perfectamente cuando Dios me liberó en aquella liberación de mis 25 años. Enfoguetada le hablé a todo mi pueblo de Cristo. Iba a la panadería, iba al supermercado, en la escuela, en todas partes llevaba a las personas con una oración a los pies de Jesús. Estaba loca por Jesús. Yo no pensaba en ser diaconisa, ni en tener un puesto en la iglesia, ni si el hermanito le estaba haciendo la pelota a mi pastor. A mí me daba igual todo y todos. Yo quería una vida con Dios. Y así somos todos en el primer amor. Pero poco a poco todo esto se va perdiendo, y entonces empezamos a desenfocarnos y a pelear por puestos, por amigos, por el grupo al que pertenezco, olvidando que Dios es el primer grupo y tienes que pertenecer. Tú perteneces, tienes que pertenecer a su presencia.
A su presencia pertenezco yo y de ahí que venga lo que quiera. Pero eso se va perdiendo porque empezamos a dejar entrar en el corazón todo aquello que nos hace desviar. Nos hace desviar competencias, celos, contiendas. Somos confrontados por el Espíritu Santo muchas veces y lloramos aquí en el altar y le entregamos las cosas y tal vez un día como hoy le dices, es verdad, Señor, yo localizo todas esas cosas en mi corazón, pero ¿sabes qué sucede? Como solo las has entendido, las llevas al altar, pero no has matado la carne y las vuelves a tomar. Que sea hoy un día que marca la diferencia, porque hoy Dios te está haciendo un ofrecimiento. ¿Tú quieres ser mi seguidor entre una multitud o quieres ser mi íntimo, a quien yo diga, tú eres especial en mi corazón? Hay una diferencia muy grande. Si deseas que ese fuego divino descienda sobre tu corazón, entonces es necesario que tú mismo subas al altar y le digas, no importa lo que me cueste, no importa, Señor, tú me has dado un consejo y me has dicho, pierde tu vida para ganarla. La quiero perder. Quiero colocar mis deseos, mis sueños, mi carne, todo ahí en ese altar para que tú lo consumas con el fuego de tu santidad. ¿Y sabes qué sucede entonces? Cuando hay un ser humano que le dice a Dios, yo me he ido a buscarte a ti. Yo como en aquel 2010 sigo en el 2020 diciéndote que yo cada día vengo a este lugar a buscarte a ti. Que no va a haber límites en mi vida. Que voy a perder mi vida para ganar la tuya. ¿Sabes qué dice Dios? Es que yo también andaba buscando a alguien como tú para derramarme sin límites. Y ahí uno siempre gana. Pero antes tienes que hacer entrega en el altar para que haya combustible que Dios pueda quemar. Y tú serás olor fragante. Si de verdad sacarte de la voluntad de Dios o para hacerte vivir fuera de su voluntad. Entonces quiero ir a una historia. Que voy a comenzar con esta historia. Bueno, primero deciros, no sé cuántos han notado ya que estoy afónica. Es un milagro que esté aquí. Las personas que han hablado conmigo la semana, los que les mandaba audios, pueden certificar que es un milagro que pueda hablar, porque me quedé sin voz el viernes y hoy, gracias al Señor, pues más o menos ahí le doy, ¿sí? Para que tú me escuches bien. Primera de Samuel 30, los versículos vamos a leerlos así, el 1, el 2, vamos a saltar al 4 y luego al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Entonces David, vamos al versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué dice en esta historia que sucedió con David? Con David y con todos sus hombres. ¿Qué dice que sucedió? Que lloraron. Lloraron y lloraron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos seres creados por Dios con emociones. Somos seres emocionales. Y si Dios nos creó con emociones, tenemos sentimientos y hay situaciones que van a hacer que esos sentimientos afloren. Lo que no tenemos que hacer nunca con nuestras emociones, con lo que tú sientes, es reprimirlo y ahogarlo. Y esto es algo que se escucha mucho en los niños no lloran. ¿Cuántos hemos escuchado esto, verdad? Un padre que le dice al hijo, los niños no lloran, los hombres no lloran. No, Señor, déjame decirte que los hombres lloran. Primeramente Jesús vino a esta tierra también como hombre, aunque era Dios, y Jesús lloró. Y aquí tienes, te voy a poner el ejemplo, que aquí tienes una serie de guerreros tremendos que hicieron proezas en Dios. Y este texto dice que lloraron y lloraron y lloraron hasta que les faltaron
las fuerzas para llorar. Nunca más usemos estas estrategias del infierno para ahogar nuestros sentimientos. Porque el problema no es llorar. ¿Cómo va a ser un problema llorar si Dios nos creó como personas que vamos a llorar? Una emoción en sí misma es que en realidad ni es ni buena ni es mala. Es simplemente una emoción. Y en algunas ocasiones esa misma emoción te va a ayudar, aunque en otras te vaya a poder destruir. Pero por ejemplo el miedo, siempre decimos no, el temor no, pero ¿sabes tú que a veces el miedo, ese sentimiento que te nace, que algo te da miedo, sabes que a veces ese mismo sentimiento te protege de hacer algo o de caer en algo que te traería destrucción? El problema no es la emoción, no es lo que sientes. El problema es cuando tú no controlas lo que sientes. Y entonces ese sentimiento, esa emoción empieza a controlar tu vida. Ahí sí tenemos un problema. El problema no es lo que sientes, pero sí que te controle. Y esto quiero que lo tengamos bien entendido, porque muchas veces, ¿sabes qué sucede? Que las malas informaciones acerca de los sentimientos, sobre todo en el cristianismo, han hecho que los hermanos repriman emociones. O simplemente que no expresen la verdad de lo que están sintiendo, porque siempre hay un hermanito que le dice, eso es que no confías en Dios, confía en Dios, porque ¿para qué lloras? ¿Para qué lloras? No confías. Déjale llorar, porque que llore no quiere decir que no confíe. Y esto puede hacer mucho daño hasta encerrarnos en nosotros mismos y quedar en profundos huecos o profundos pozos de desesperación. Yo recuerdo en el tiempo en el que estaba sucediendo todo lo de mi madre, ¿verdad? Pues malas informaciones, que también a mi alma habían llegado estas malas informaciones. Pues de alguna manera me hacían creer, bueno, si tanto confías en Dios, eres la amiga del Señor, tanto dices que tu vida y tu confianza está en Dios, pues no puedes sentir dolor. Y claro, mi mente luchaba y decía, ¿cómo no voy a sentir dolor si mi madre se está muriendo? Pero recuerdo una vez puntual que yo estaba en la peluquería y la peluquera empezó a decirme, mira, yo no sé lo que te está pasando, Ana, vete al médico porque tienes que tomar vitaminas. El pelo se me caía, pero impresionante. Y me empezó a decir, tienes que tomar vitaminas. Y yo por dentro estaba pensando, esto no son vitaminas, esto es el disgusto que estoy teniendo por todo lo que está pasando con mi madre. Entonces ella comenzó a decir, o estás en un disgusto fuerte o te faltan vitaminas, pero tu pelo lo está notando. La cosa es que en un momento me entró una ansiedad, una angustia tan mala en el corazón. ¿Sabéis por qué? Porque de alguna manera yo también estaba con informaciones falsas en este tema de las emociones. Porque yo le empecé a decir automáticamente en la mente al Señor, ¿cómo puede ser que se me esté cayendo el pelo? ¿Cómo puede ser que mi cuerpo, no solo el pelo, vinieron muchas otras disfunciones, que mi cuerpo esté tomando todo este golpe del infierno si yo tengo mi vida entregada a ti, si yo estoy postrada delante de ti, yo confío en ti plenamente? Y era verdad, no era una mentira. Entonces Dios, en su infinita misericordia, me llevó al texto del Getsemaní. Y ahí me habló con Jesús y me habló con ese texto que dice que era tanta la angustia del alma de Jesús, que era el Hijo de Dios, que dice que sudaba como gotas, su sudor era como grandes gotas de sangre. Este texto destapó, o más bien echó fuera, todas las mentiras que yo tenía del enemigo en este tema. Uno puede llorar, puede angustiarse, incluso el cuerpo lo va a sentir porque somos físicos también. Pero otra cosa es que esos sentimientos te controlen. Entonces voy a decir que nos es permitido llorar, pero lo que no nos es permitido es que las lágrimas nos ahoguen. Nos es permitido llorar, pero lo que no nos es permitido es que esos lloros controlen tu vida hasta el punto de dejarte atrapado en profundo dolor. Mira este texto, mira quién era David. Dios empezó a desatar algo que nunca me había dado cuenta en la palabra. Los hombres de Dios, porque a veces también hablamos de Elías, hablamos de otros hombres como que hicieron algo malo cuando no tuvieron esa confianza, pero yo no lo creo así.
David era un hombre que se enfrentó a osos, a leones, mató a Goliat. Era un hombre que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. David no tenía ninguna duda de que Dios estaba por él. Ninguna duda. Él vivía una relación íntima con Dios. No tuvo ninguna duda de pensar o de creer que Dios le perdonaba lo que hizo con Betsabé. Pero es que este mismo hombre, frente a un ataque enemigo, se echó a llorar. Y lloró y lloró y lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Entonces el problema no está en que tú vayas a tener emociones. El problema o lo que nosotros debemos hacer es saber gestionar esas emociones. Porque nadie aquí en este lugar y nadie más allá va a quedar sin emociones. Por siempre hemos sido creados así, por siempre vendrá a golpearnos la tristeza, vendrá a golpearnos el temor, vendrá a golpearnos la alegría. Nosotros somos seres creados así y nadie puede reprimirlos o nadie puede decir, yo nunca voy a tener una emoción ni buena ni mala. Las tendrás. Entonces tienes que saber que esto sucederá, mejor aprender a gestionarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Días atrás yo hablaba en un devocional que habíamos sido rescatados, ¿verdad? Que habíamos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, que nosotros ahora ya no teníamos por qué vivir de la manera en la que antes, cuando estábamos sin Jesús, vivíamos. En otras palabras, que el poder que nos arrastraba a vivir de esa manera, ese poder en Cristo se había roto y por eso la Biblia afirmaba que habíamos sido rescatados. ¿Y sabes cuál es una de esas maneras torcidas, esas maneras vanas que teníamos de vivir la vida cuando estábamos sin Jesús? Pues que éramos total y absolutamente gobernados por el alma. El gobierno del alma estaba en nuestras vidas. Mira bien. Yo no siento hacer eso. Yo no siento que debo hacer eso. Yo no siento que tengo que hacer eso. Es que yo no siento que quiero ni hacerlo. Y como no siento, no lo hago. ¿A cuánto le suena esto? No siento, no lo hago. Gobierno del alma. Pero esto tiene que ser algo que había en nuestras vidas antes de Jesús. ¿Te has parado a pensar cuán guiados éramos por los sentimientos? Pero esto tiene que ser algo antes de Jesús, porque el Señor no quiere ahora que tú seas guiado por tu alma y guiado por lo que tú sientes, porque si tú estás siendo guiado por tu alma o por lo que tú sientes hacer, por lo que tú sientes que es correcto hacer, es que yo no siento que eso sea correcto, o yo no siento que eso esté mal. Pero si tú eres guiado por esto, entonces tú no dejas lugar a la guía del Espíritu Santo en tu vida. Por eso hoy con estas frases hay miles y miles de cristianos que permiten que sus emociones los controlen. En lugar de hacer lo que Dios dice que deben de hacer, como no se sabe ni la palabra de Dios y os sorprenderíais de saber cuántos cristianos llevan 20 años en el Evangelio y todavía no saben si Caín era pescador, era agricultor o quería ir a la luna. Os sorprenderíais, como yo me sorprendí en los discipulados. Sí, esto es porque no hay una información, no hay un escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú no te sabes la palabra, en la vida tienes que vivir, tienes que decidir, te tienes que mover. ¿Y cómo te mueves? Lo que habías aprendido atrás. Pues yo no siento hacer esto. Yo no siento que eso esté mal. Cuando estoy en alguna consejería o le estoy diciendo algo a una hermana, a un hermano, mira, eso está mal delante del Señor. Pues yo no siento que sea malo. Pero es que lo que tú sientes no es lo que Dios dice. Entonces, por lo menos, ocúpate de escudriñar qué dice Dios acerca de ese asunto. Porque entonces no te estás guiando por el Espíritu Santo, te estás guiando por lo que tu alma dice en ese momento. Yo no siento que es malo. O también podemos aplicar esto en cómo abrazamos nuestros sentimientos. Me levanto a la mañana y me levanto bien triste. En ese día he tenido un día triste
Y en lugar de decir, mira, la Biblia dice que yo he sido rescatada de la vana manera de vivir y a mí esta tristeza no va a poder conmigo porque en Cristo se rompió el poder, abrazamos el sentimiento de tristeza y pensamos que sí, qué triste me he levantado hoy. Y dentro de 2 segundos estás ya sacándolo por tu boca. Cariño, qué triste me he levantado y estoy súper triste. Y en 5 minutos después has llenado toda la atmósfera de tu casa de tristeza. Ya los niños están llorando por tu tristeza. Ya todo, el perro está saliendo ya de tu tristeza. ¡Oh, no! Estoy triste, triste. Guiados por el alma. Porque tu alma te mandó una sensación de tristeza y en lugar de tomar autoridad y decir, ¿cómo? Cristo murió por mí y me rescató de este sentimiento. Yo me voy a parar firme en lo que Dios dice de mí y no voy a abrazar nada que el infierno quiera traer. Y ahora esto seguro va a agradar a los hombres. Nos vamos las mujeres con la tarjeta de crédito y aunque la tarjeta esté bajo mínimos, en el escaparate es que yo siento que ese vestido es para mí. Es que yo siento que lo necesito. Yo no sé por qué siento tantas cosas en los centros comerciales. Pero siento que todo el centro comercial tiene que estar en mi casa. Y el problema no es los sentimientos que yo pueda tener en ese centro comercial, que probablemente querré toda la zapatería y querré todas las tiendas de ropa, porque siento que lo necesito. El problema no está en eso, el problema está cuando no controlo eso y mi tarjeta bajo mínimo resulta que termina haciendo deudas. Guiados por el alma, lo que siento, las emociones. Escucha, pon esto, apúntalo ahí donde quieras, porque esto te va a servir para toda la vida. Las emociones no siempre nos dicen la verdad y estamos acostumbrados a creer que lo que sientes es la verdad, lo que necesitas y lo que es. Y las emociones no siempre nos dicen la verdad solo está en Jesús. Las emociones solo te dicen o expresan cómo te sientes o lo que sientes. Solo eso. Pero no es la verdad. Una emoción es como humo. Pero si tú le das a esa emoción el chance de no ser humo, es una obra de la carne. Porque todo esto es la carne. Es tu carne la que detrás de todo eso dice yo quiero, yo siento. Pero la carne no necesariamente me dice lo que Dios quiere que haga en una situación. Es más, generalmente la carne me dice lo contrario a lo que Dios quiere que haga. Porque la carne y el espíritu, dice la Biblia, que se oponen entre sí. Una vez escuché un ejemplo de un predicador que me gustó muchísimo. Estaba hablando y realmente no estaba hablando de las emociones, sino de sanidad interior. Pero le puedo aplicar aquí porque estaba hablando de un hombre que llega a su trabajo y el jefe pues le dice, mira, vamos a decir, mira Juan, llegas tarde, ¿cómo va a ser esto? Y ese hombre se va para su oficina enfadado y agarra el teléfono y llama a la mujer y le dice, mira mi amor, aquí el ambiente está caldeado, está cargado, porque mira el jefe echándome la bronca. Este hombre no supo gestionar sus emociones y sus emociones no le estaban diciendo la verdad, le estaban engañando. Porque verdaderamente su jefe le estaba diciendo que había llegado tarde y estaba hablando lo correcto y la verdad. Pero él se dejó guiar por lo que sintió en el momento en la carne. No me gusta que me corrijan. ¿Cuántos se dan por aludidos? No te gusta que te corrijan y eso hace que se ciegue todo lo demás. No sabes ya ni que tu jefe tenía razón de que llegas tarde y tenía toda la razón de echarte la bronca. Porque tú estás ahí para cumplir y para ser puntual. Pero las emociones siempre van a ir a defender tu carne. Pero no siempre te están diciendo la verdad. Por eso hay que tomar conciencia. ¿Por qué me enfadé? Y tú te sientas en la oficina y regulas y dices, ¿por qué me siento tan molesto? Y si le das lugar al Espíritu y no te dejas guiar por lo que sentiste, entonces el Espíritu te dirá, porque lo hiciste mal, porque tu jefe tiene razón, porque te dijo 20 veces que no llegarás tarde y vuelves a llegar tarde.
Yo recuerdo uno de mis hijos hace mucho tiempo, ¿vale? No voy a decir quién. Recoge los zapatos, mi amor. Recoge los zapatos, recoge los zapatos. Es que siempre estás igual, ama. Claro, es que si recogiera los zapatos no lo tendría que decir más. Pero siempre nos sale como, además, el atacar a la otra persona. La carne. En lugar de frenar, ¿por qué me estoy sintiendo incómodo? Pues es que no he recogido los zapatos nunca. Pues mi madre tiene razón. Pero no, nos dejamos guiar por el primer impulso que nos viene. Y entonces nos dejamos arrastrar por ese impulso y se arman las terceras guerras mundiales en los hogares. Te lo digo yo, que ningún hogar es perfecto. ¿Sí? ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Entonces escucha, seguramente no vas a poder controlar ese sentimiento que nos nace, ¿verdad? Porque en verdad, ¿quién lo controla? Te dicen algo malo y de automático te sale a ti. No lo vas a poder controlar, pero lo que sí vas a poder hacer es ejercer control sobre lo que vas a hacer con el sentimiento. Bueno, me fastidió lo que me dijo, pero voy a ejercer control y voy a pensar, tal vez está teniendo la razón, tal vez la culpable soy yo. Y entonces ahí das lugar al Espíritu. Lo contrario es vivir basándonos en sentimientos. Y un hijo de Dios debe de aprender a gestionar el sentimiento correctamente para que ese sentimiento no le controle. En otras palabras, hacer lo correcto sin importar cómo te sientas. Tú siempre debes hacer lo correcto sin importar cómo te sientas. Por eso decía al principio que Dios me dijo, es tan peligroso como que un espíritu inmundo, la Biblia dice, no le des lugar al diablo, y a veces se lo damos. Pero es tan peligroso que tú no controles tus emociones como que en algo le des lugar al diablo. Porque mira, Satanás sabe que si consigue hacerte vivir guiado por las emociones, hacerte vivir guiado por lo que sientes, él sabe que ya venció, porque esos mismos sentimientos te mantendrán cautivo, te mantendrán en derrota y no podrás acceder a lo que Dios tenía para ti. Porque las emociones generalmente te llevan a sacarte fuera de la voluntad de Dios. Y mucha gente pensará que es difícil porque es lo que escucho. Pero es que es tan difícil. No es difícil. Es disciplinarnos en las emociones para que no nos controlen. Solamente disciplinarte. Porque claro que siempre va a ser mucho más fácil hacer lo que uno quiere hacer, ¿verdad? O hacer lo que uno siente hacer. Aquello que la carne te está pidiendo hacer. Uy, ahí vas a fluir de bien. Eso es facilísimo. Además a la carne no le gusta que le den órdenes. Por supuesto que no. Pero ahí es donde entramos tú y yo como hijos de Dios a ejercer el dominio propio que tenemos también sobre estas emociones. Déjame explicártelo o déjame explicarte cómo vencer. Cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, cuando tú le dijiste al Señor que quieres entregar tu corazón, dice la Biblia que Él te rescata de la vana manera de vivir, pero es que con ese rescate, Él en tu espíritu coloca absolutamente todo lo necesario, no para sobrevivir, como algunos cristianos parece que van asfixiados sobreviviendo en la vida. No, no, no. Él coloca todo lo que necesitas para ser más que vencedor, para vencer siempre. Todo está en ti. Todo está colocado ahí. De hecho, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, mira bien que dice, no nos ha dado, no dice, no te dará, en el futuro te llegará. No, está hablando de ya lo tienes y está sobre ti, dice. Y no es un espíritu de cobardía, dice. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya está sobre ti. Pero ¿sabes qué sucede? Que tú, vamos a decirlo así para entendernos, no lo usas. No usas el dominio propio. Mira, a mí esto me lo explicó el Señor hace muchos años en un restaurante. Estaba con mi familia, estábamos los 5 de vacaciones en un restaurante y recuerdo que
en el restaurante, claro, era verano, estábamos comiendo en el hotel y todo el mundo iba como ligeros de ropa. Y en un momento me paré a mirar un niño, luego pasó un señor más anciano, un hombre, y Dios comenzó a ministrarme. Y descubrí, bueno, no descubrí, pero me vino la revelación de que, no la revelación, pero entendemos, todos hemos sido creados con músculos. Todos. Tú naces y ya vienes equipado con músculos. Pero ¿sabes qué sucede? Que lo que tú hagas con esos músculos es lo que va a marcar la diferencia en ti. Por eso había gente que parecían culturistas y otros que con 30 años parecían que tenían 80. ¿Por qué? Porque unos ejercitaban el músculo y lo desarrollaban, aquello que ya les fue dado, pero otros lo dejaron ir. Así es en el mundo espiritual con nosotros. Para entendernos, el músculo de tu espíritu sería el aplicar la palabra de Dios. Cada vez que tú aplicas la palabra de Dios en obediencia, resulta que tu músculo comienza a ejercitarse, comienza ahí a crecer, a desarrollarse y te haces como si fueras un culturista en el mundo espiritual. Para entendernos, ¿sí? Aplicar la palabra de Dios serán las pesas del espíritu. Aplicarlas. No es solo información, porque cada vez que tú aplicas con una obediencia la palabra de Dios, lo que resulta es que tú comienzas a ser transformado por dentro, tú comienzas a ser levantado, a ser edificado, comienzan ahí a verse los frutos y lo que antes te parecía súper difícil, resulta que ahora el fluir del Espíritu en ti es súper fácil, porque empezaste a desarrollar músculos espirituales, músculos que siempre estuvieron en ti. Desde el día que le dijiste a Jesús, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, se te equipó con eso. Pero como andabas inclinado a las emociones y a los deseos de la carne, entonces no se veía ese fluir del amor, del dominio propio, de la mansedumbre, porque andabas inclinado a lo que no es correcto. Recuerda, siempre será más fácil tirarte en el televisor que irte a un gimnasio. Pero es ir al gimnasio lo que desarrolla y manifiesta esos músculos en tu cuerpo. Pues así siempre será más fácil dejarnos guiar por la carne y por lo que mi sentir dice, que dejarnos guiar por el Espíritu Santo al punto de hacer lo que uno no quiere hacer. A nadie le gusta hacer lo que uno no quiere hacer. Pero cuando comienzas a hacerlo, la Biblia dice que la carne comienza a debilitarse. Comienza a debilitarse tanto que el fluir del Espíritu es más fuerte en ti. Y otra cosa importante que tienes que saber también es mantenerte en victoria o cómo mantenerte en victoria. Mira, cada día nuestras emociones van a ser afectadas constantemente por cosas exteriores. Mira, cosas tan sencillas como que no has dormido bien. Tú no has dormido bien y lo que sucede es que al día siguiente estás súper irritado. A mí me sucede. No duermo bien y al día siguiente no estoy al 100%. Estás más irascible, ¿verdad? O puede ser lo que otros hacen. Por ejemplo, lo que te he dicho del jefe. Tú no vas a poder controlar lo que otros te van a hacer. O llegas a la oficina y un ascenso. Le dieron el ascenso a quien tú creías que no lo merecía y ese ascenso era tuyo. Una emoción va a golpearte y seguramente te vendrá la tristeza. Tus emociones constantemente están siendo afectadas. Tu pareja no te da el aprecio que tú creías que te tenía que dar. No te trata como tú creías y tus emociones son afectadas. La palabra que se nos dice, el poder de la palabra, ¿verdad? Incluso lo que Dios hace. Escucha bien, estás esperando en Dios, pero lo que Dios está haciendo tú no lo estás entendiendo, crees que se está tardando, crees que no te está contestando y de pronto sientes que ya Dios no te ama. Las emociones son afectadas por causas también externas, pero no debes dejar que esto suceda así. Las emociones y la palabra de Dios casi siempre son tan contrarias que uno de los mayores ataques que solemos tener es Dios no me ama. La Biblia dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Crees que el azote no va a doler? ¿Crees que no te va a doler? Pero gloria a Dios que no te llama bastardo y ese azote te lo da porque eres hijo. Pobres esas madres
que tienen, ay pobre el chiquillo, es que no entiende, ¿cómo lo voy a disciplinar? Mira, se están dejando guiar por los sentimientos. Porque la Biblia dice que disciplines a tu hijo, que le enseñes el camino desde que es niño y aún de viejo no se apartará de ese camino. Entonces, toma la palabra de Dios y no tomes lo que siente tu corazón. Ay, es que mi corazón siente que es tan pequeñito todavía, que no entiende. Mira, un día lamentarás cuando sea grandecito y ya no te atienda. Hagamos las cosas no por sentimientos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante controlar nuestros sentimientos y emociones, no dejarlos fluir para donde ellos quieran ir. Porque si terminas dejándolos fluir para donde ellos quieran ir, entonces ellos terminarán controlándote a ti. Y tu vida no irá a bendición. Otra cosa importante para mantenernos en victoria es, como siempre enseño, saber dónde estás en cada momento. Yo recuerdo que conocí a un pastor que decía, mi mujer no tiene la menstruación, tiene la monstruación. ¿Y cuántos hombres se unen a esa declaración? ¿Verdad? Porque cuando a las mujeres a veces nos llega el día de la menstruación, pues no sé, el angelito maravilloso que había ayer se ha convertido en el demonio de las 7 cabezas hoy. O solo yo no me libro de eso. ¿Verdad? Entonces, una cosa que funciona es saber dónde estás y expresar a los demás dónde estás. Yo lo hago mucho con mi equipo de alabanza. Bueno, chicos, no está el horno para bollos. Pero en realidad das una información que ayuda. Te va a ayudar a ti porque has tomado conciencia de dónde estás, porque puedes estar más irritada, porque puedes sentir cosas que antes no sentías. Entonces tomas conciencia de ello y aplicas el dominio propio y controlas esa situación. ¿Verdad? No dejas fluir todas tus iras porque a alguien se le fue el do en el sol. Pero ellos, la otra parte, los esposos, la otra parte, también saben dónde su esposa está, en el pozo de la desesperación. Y entonces, pues como que les pueden hacer otra misericordia. Bueno, dejémoslas que salga del pozo de la menstruación. Y cuando salgan otro gallo cantará. Porque recuerda que nadie va a poder quitar las emociones ni los sentimientos. Todo viene contigo. Todo viene con el otro. Entonces, tengamos presente estos para ayudarnos mutuamente. Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Pero nos ha hecho libres esperando que usemos nuestra libertad para agradarle a Él. Hay un versículo que me gusta mucho en Romanos 8:8 que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú puedes vivir como quieras, pero si decides como cristiano, porque hay dos maneras de vivir el cristianismo. Uno es en la carne, la Biblia habla de los cristianos carnales y los hay. Son personas que viven gobernadas por lo que siento, lo que quiero, lo que siento hacer, quiero hacer. Gobernadas por la carne. Y luego están los espirituales, aquellos que saben hacer lo correcto aun cuando no lo quieren hacer. Saben hacer lo correcto aun cuando no lo sienten hacer, pero ellos hacen lo correcto. Estos son los que la Biblia dice que agradan a Dios porque caminan en la voluntad de Dios. Los otros, la Biblia los coloca como gente que desagrada al Señor. Caminar en el Espíritu es caminar en la voluntad de Dios, en aquello que ya está escrito en su palabra. Sientas o no sientas hacerlo, quieras o no quieras hacerlo. Incluso, déjame decirte algo aquí, incluso cuando tú pienses que lo que Dios te está pidiendo hacer es súper injusto, porque también está ese caso. Bueno, sabéis la historia de mis padres. Yo tengo una predicación ahí que tiene montones de visualizaciones que hablo de su historia, ¿verdad? Como mi madre me enseñó lo que es vivir rendido a la voluntad de Dios. Porque mi padre, alcohólico, nosotras niñas, mi madre cargando con un marido que nos dio una vida. Y
llega un momento en que el alcohol a mi padre comienza a hacer que le den microinfartos cerebrales uno detrás de otro, uno detrás de otro. Esto hace que mi padre quede en una silla de ruedas incapacitado completamente. Y mi madre decide aplicarse el versículo de que puede ser: salva su casa por ella. Entonces yo, una endemoniada, mi padre un alcohólico, mi hermana era chiquita y no se enteraba de mucho. Luego le traigo un hijo y todos ahí en esa jauría. Mi madre toma una decisión por Cristo y dice: yo y mi casa seremos salvos. Y ella se mantiene y ella cuida a mi padre con todo su amor. Y mi madre muere antes que mi padre. Y ahora mi padre queda de alguna manera a expensas de mi hermana. ¿Y sabes lo que la gente me dice? Tu Dios, qué injusto. Pero ¿sabes qué te digo? Que yo no vivo por lo que otros creen, yo no vivo por lo que siento, yo no vivo por lo que la situación parece, yo vivo por lo que Dios dice. Y Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por tanto, esto que te he contado es lo bueno, agradable y perfecto. Y dicho así, además, que mi padre está en el Señor, mi hermana está en el Señor y yo estoy aquí en el Señor dando fruto para la gloria de Dios. Gracias a que alguien dijo: me voy a aplicar la palabra y no lo que yo siento hacer. Hay poder, amén, pero el poder siempre está en caminar en la voluntad de Dios y no en lo que sientes correcto hacer. Ese siento correcto hacer te llevará de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. El cristiano debería caminar en la palabra de Dios, sea que nos guste o no nos guste, sea que sintamos o no sintamos. Y yo hace mucho tiempo decidí seguir el ejemplo de mi madre y declarar que el gobierno que hay sobre mi vida, con lo que vea, con lo que oiga, es el gobierno del Espíritu Santo y no el gobierno de la carne. Y como gloria a Dios hay una segunda oportunidad para todos. Dios me dio una segunda, una tercera y una cuarta. Y aquí estoy para Él. Y hoy hay una oportunidad para ti. Tal vez dices: pues yo me he sentido identificado y en verdad he vivido más en la carne que en el Espíritu. He vivido más en lo que yo siento. ¿Cuántas veces le he dicho a mi pastora? Dilo. ¿Cuántas veces le he dicho a mi pastora? Es que yo no siento que eso esté mal. ¿Cuántas? No es lo que sentimos. Voy a pedir por favor los músicos, porque no siempre lo que tú sientes va a inclinarse a lo que Dios quiere. Toma una decisión de cambio. Yo hoy te ofrezco, en realidad te lo ofrece Jesús, ese cambio en tu vida. Ese cambio que, déjame decirte, si tú tomas la determinación hoy de guiarte no por lo que sientes, de guiarte no por tu carne, de guiarte no por lo que tu alma dice querer o cree que necesita tener, si tú hoy tomas esa decisión, aunque no lo veas, déjame además puntualizar aquí, aunque no lo veas, hoy mismo tú comenzarás a cosechar. Porque cuando uno va al gimnasio y empieza a ejercitar sus músculos, en el primer día no lo ve. ¿Y sabes qué sucede? Que muchos se vuelven atrás. Entre esas muchas, una era yo. Si en 3 meses no tenía la figura fitness que quería, esto no funciona para nada. Pero funciona. Funciona. Y cada vez que tomas la pesa, tú ejercitas tu músculo. Y en el mundo espiritual, una decisión de obediencia tiene el poder de ejecutar muchas cosas dentro de ti, que al tiempo, en el tiempo perfecto, se verán como fruto de bendición. Y comenzamos hablando de David, y voy a cerrar hablando de lo que hizo David, porque en ese texto también hay una clave. Automáticamente, después de llorar y llorar y llorar, la Biblia dice que David se fortaleció en Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que llevó todas sus lágrimas delante del Señor. David lloró,
pero seguido corrió a la presencia de Dios para derramar ahí sus lloros, y eso le fortaleció. No dejes que lo que sientes te controle y te manipule. Toma el control sobre lo que sientes, llévalo a la presencia de Dios, llévalo sujeto a lo que Dios dice, llévalo sujeto a todo lo que ahí está escrito, y entonces esto te fortalecerá. Serás fortalecido en Dios. Quédate hoy con esta enseñanza en cada situación que estés